Hola, ¿cómo están? Soy la docente del curso de Economía 2 y en este momento vamos a proceder a la retroalimentación de la autoevaluación correspondiente a la unidad número 3. Pero antes es importante que podamos identificar qué cosa esperamos lograr en esta unidad, la misma que lleva por título Mercado Laboral y Política Fiscal. Los resultados de aprendizaje a los que vamos a arribar a la conclusión de esta unidad es que a la conclusión de la misma, el estudiante, es decir, ustedes estarán en la capacidad de comparar los tipos de políticas fiscales y explicar los efectos a corto plazo en el consumo, en el ahorro, la inversión, el mercado laboral, todo ello a partir de situaciones previas de equilibrio con el desempleo. En ese sentido, entonces, voy a retroalimentar la autoevaluación de la unidad número 3. Han sido importantes y valoro los aspectos que han desarrollado relacionados a los casos en torno a ahorro e inversión, ¿no? Detallar que uno de los puntos importantes que hemos ido trabajando dentro de la tipología de ahorro nos permitía a nosotros identificar a qué se refiere el ahorro macroeconómico, ¿no? El mismo que habíamos caído en cuenta de que es la diferencia entre el ingreso menos el consumo. Y teníamos una diferencia, claro que sí, en cuanto a respecto del ahorro público, porque en este segundo escenario se realiza por el Estado, pero a través de impuestos y otras actividades, ¿no? De donde se desprende también el ahorro en forma individual y del ahorro económico, el ahorro nacional, que es la suma del ahorro público más el ahorro privado. Entonces, a partir de esta explicación, una de las preguntas importantes también, pero en esta oportunidad que tiene que ver con déficit presupuestario, nos plantea de que en un escenario, ¿no? De este caso, en el año, es que se ha tenido como resultado un ingreso fiscal de 30,000 millones y un gasto público de 32,000 millones. El resultado de las operaciones que se tuvieron, ¿cómo se llama? Entonces aquí vamos a irnos a la respuesta correcta. Se denomina déficit presupuestario. ¿Debido a qué? Cuando nosotros identificamos, estimados estudiantes, un déficit presupuestario, estamos hablando de la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto público, ¿no? Cuando el gasto público, y este es un dato muy importante, supera los ingresos fiscales, de donde se deriva nuestra respuesta. Otra pregunta en la cual se han tenido importantes nociones de desarrollo también es la siguiente. ¿Por qué cuando el ministro de Economía revisa los resultados del Producto Bruto Interno, el PBI real, decide reducir o incrementar el gasto de inversión? Este tema se fundamenta en algo dentro de economía que se le conoce como el principio acelerador. ¿Debido a qué? ¿Qué cosa es lo que nos plantea? ¿Qué nos indica esta pregunta, no? De acuerdo con este principio, específicamente, una tasa mayor de crecimiento del Producto Bruto Interno Real nos conduciría hacia un gasto de inversión, pero mucho más alta en línea planificada, ¿no? Y, bueno, una menor tasa de crecimiento del PBI real. Repito, nos va a conducir a un gasto de inversión más alto planificado respecto de una menor tasa de crecimiento en nuestro PBI real. Y ello nos llevaría a reducir el gasto de inversión planeado. Por eso es que se plantea como parte del principio acelerador. Voy a considerar y también me gustaría que puedan reforzar estas dos preguntas, sobre todo en cuanto a los contenidos. Y una de las preguntas importantes en las cuales la mayoría de ustedes ha tenido aciertos y se ha desarrollado de manera oportuna es la que va dentro del siguiente enunciado. Juanito trabajaba en una empresa de programación y cómputo. El día de hoy recibió una carta de recursos humanos donde dice: va por su bajo rendimiento y pocos estudios al haber cumplido su contrato, se le comunica que no será renovada en su contrato. Ahora, respecto de esto, ¿a qué tipo de desempleo corresponde este caso que nos plantea Juanita, ¿no? El escenario que vive Juanita, que probablemente sea el caso de muchos peruanos que actualmente se encuentran en un escenario de empleo, subempleo o inclusive desempleo, que es a donde quiero llegar. Dentro de la tipología que se ha trabajado, el desempleo estructural se presenta como la respuesta correcta. ¿Pero por qué?
Este tipo de desempleo se caracteriza por limitar a las personas que están menos calificadas y menos productivas, ¿no? Y por ende existen muchos que desean ese puesto laboral que lógicamente son mucho más cualificados y tenderán a obtener el puesto. Pero el caso particular de Juanita, muy lamentablemente, corresponde a una tipología del desempleo, la misma que se define como desempleo estructural. Entonces, ahora, habiendo desarrollado esta retroalimentación, les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué sabían antes del desarrollo de estos temas y qué saben ahora? Los invito con esta pregunta también a que puedan siempre ingresar al cuestionario de las autoevaluaciones revisando el contenido que tienen en el aula virtual. Finalmente, repasen también los temas que hemos abordado durante esta unidad. Anímense a practicar un poco más y también pueden revisar este video que he preparado para ustedes en la autoevaluación de la unidad número 3. Gracias.